Ahí donde estás sentada, sentado, te voy a pedir que cierres tus ojos. Ponte en una postura cómoda. Concéntrate en tu respiración. Simplemente ve siguiendo, ve observando cómo entra el aire, cómo sale. No cambies tu respiración, simplemente obsérvala. Mientras escuchas mis palabras, puedes sentir cómo te relajas. Al inhalar, al exhalar, con cada respiración, muy consciente, vas inhalando, exhalando y relajándote más y más profundamente. Observa cómo pasa el aire por tus fosas nasales, observa su temperatura, percibe la temperatura cuando sale. Toma conciencia del aire que entra por tus fosas nasales, inunda tu pecho y luego cómo sale. Con cada respiración, tu cuerpo experimenta un estado más y más relajado. Permite que el observar tu respiración te lleve a iniciar un diálogo interno. Lenta y profundamente sigue el ritmo de tu respiración mientras te vas preparando para hacer este ejercicio. En este ejercicio vas a crear una historia, vas a crear tu propio cuento. Te voy a pedir que te ubiques en alguna relación que has identificado, tienes patrones de codependencia. Es una relación que puedes tener con un hijo, una hija, con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, con personas en tu trabajo. Escoge una persona. La relación que a veces te ha parecido más conflictiva, que te ha generado más sufrimiento. Y te voy a pedir que lentamente abras tus ojos y comiences a escribir las respuestas a las preguntas que te voy formulando. Son 15 preguntas. Numéralas del 1 al 15. 1. Al escuchar la historia de Cenicienta y de la Bella y la Bestia, ¿te identificaste con algún personaje? Si es así, escribe con qué personaje te identificaste de estas historias. Ve especificando. ¿Por qué crees que te identificaste con alguno de los personajes que aparecen en el cuento de Cenicienta o con alguno de los personajes que aparecen en el cuento de la Bella y la Bestia? Ve escribiendo. ¿Qué papel has desempeñado en esta relación? ¿Has asumido el papel de víctima? ¿Has asumido el papel de rescatador, de rescatadora? Ahora pasa la pregunta 2. ¿Cómo has tratado de rescatar? Asumiendo el papel de la bella,
como lo hizo en el cuento de La Bella y la Bestia. Ve escribiendo cómo has intentado rescatar a esta persona, salvarla, mostrarle el buen camino. ¿Qué has hecho para que esta persona se cuidara, para que dejara hábitos destructivos? ¿Cómo la has apoyado para que trabaje, para que mejoren sus relaciones, para que mejore su salud? ¿Cómo la has cuidado? ¿Cómo has intentado de controlarla? ¿Cómo la has vigilado? ¿Le has dado consejos? ¿La has regañado? ¿Has intentado premiarla? ¿De qué manera has intentado que todo funcione bien en su vida? Pregunta 3. ¿En alguna ocasión te has sentido como la Cenicienta, siendo objeto de los abusos de otras personas? Describe si ha ocurrido eso alguna vez en esta relación. ¿Te has quejado de lo injusto que es esta situación contigo? ¿Te has preguntado por qué te pasa a ti? ¿Has añorado que alguna persona te rescatara? ¿Que alguien asumiera ese papel que tú estabas asumiendo? ¿Que alguien te sacara de esa situación? ¿Has añorado que alguna persona te rescatara de estos abusos? ¿Has albergado deseos de venganza hacia esa persona que ha abusado de ti? Ve describiéndolos. ¿Has pensado que algún día le demostrarás que tú estás mejor? Pregunta número 4. ¿Cómo te has contado esa relación que has establecido con esa persona? Cuando te quejas con otras personas de esta relación, ¿cómo lo dices? ¿Cómo has interpretado el que tu vida esté vinculada con esta persona que tiene tantos problemas? ¿Cómo te has contado esta relación conflictiva con esta persona? ¿Cómo la has interpretado? ¿Qué has dicho? Pregunta número 5.
¿Con cuál de las dos historias te identificaste? ¿Qué papel has asumido en esta relación? ¿Has permitido ofensas, vejaciones como Cenicienta? ¿O has entrado en el mundo sórdido de la bestia? ¿Les has asignado a ellos el papel de victimarios? ¿Te has dicho frecuentemente que esas personas solo piensan en sí mismas y te has quejado de que tú no les importes? ¿O has estado enojado contigo mismo, contigo misma, por acceder y tratar de rescatarlas cuando ellos no quieren? Ve escribiendo. Pregunta número 6. A través de esta historia que te has contado sobre tu relación conflictiva con esta persona, ¿quiénes son los personajes que aparecen? Ve describiendo. Vas a ir haciendo un guión. Así como en el cuento de Cenicienta, estaba Cenicienta, la madrastra, el hada madrina, el príncipe. Ve enumerando los personajes que hay en tu cuento que ha reforzado tus patrones de codependencia. ¿Quién aparece? Tal vez aparecen otros personajes, además de el tuyo y el de esa persona conflictiva. Tal vez estás tratando de rescatar a esa persona para ayudar a una tercera, como pueden ser los hijos. O tal vez aparece tu mamá que te dice que tienes que apoyar a tus hermanos. Ve enumerando los distintos personajes que van a aparecer en tu cuento y les vas asignando sus características. ¿Qué características tiene cada persona? Vele poniendo los nombres a los personajes de esta historia. ¿Hay villanos en tu telenovela? Ve describiendo ahí qué hacen los villanos. Hay doncellas buenas, abnegadas. Hay una hada madrina que rescata. Pregunta número 7. ¿Cómo se siente cada uno de los personajes en esta historia? Ve describiendo qué emociones experimentan. Están frustrados, enojados, se sienten impotentes, tienen deseos de venganza, resentimiento. Ve describiendo detalladamente cómo se sienten cada uno de estos personajes.
Ve describiendo las expectativas que tienen. Como algún personaje espera que el otro le resuelva sus problemas. Como tal vez algún personaje espera que el otro agradezca todo lo que ha hecho por él. Pregunta número 8. ¿Cuál es el principal problema de esta historia? ¿Cuál es el principal problema que hay en esta historia? El problema alrededor del que gira toda la historia. Por ejemplo, podría ser el problema de que esta persona se droga o de que esta persona no quiere dejar de comprar compulsivamente, no quiere dejar de tomar. ¿Cuál crees tú que es el principal problema de esta historia? ¿O que hay culpas? ¿O que no hay una familia integrada? ¿Cuál crees tú que es el principal problema de esta historia? Pregunta número 9. ¿Cuáles han sido las soluciones que ha realizado él o la protagonista de esta historia que han empeorado la situación? ¿Cuáles han sido las soluciones que ha realizado el protagonista o la protagonista de esta historia que han empeorado la situación? Por ejemplo, puede ser que el protagonista un día estalla en violencia y arremete contra el adicto, y esto empeora la situación. O puede ser que la protagonista decide pagar una multa que la deja en quiebra económica. ¿Cuáles han sido las soluciones que ha intentado el protagonista o la protagonista que han empeorado esta situación? Tal vez ocultar información, tal vez aislarse, tal vez atacar a los hijos. Ve escribiendo. Pregunta número 10. ¿Cuáles son las emociones desagradables que experimentan los diferentes personajes de esta historia? Ve enumerando cada uno de los personajes y simplemente asígnale una palabra que describa esta situación. Puede ser enojo, tristeza, frustración, miedo, impotencia, culpa. Ve ubicando cada uno de los personajes de tu historia y asígnales qué emoción desagradable están experimentando. Pregunta número 11.
¿Cuáles han sido las experiencias que han tenido cada uno de los personajes de tu historia? Ve escribiendo cada personaje de tu historia y ubica brevemente cuáles son las experiencias que has tenido en este cuento. Por ejemplo, Cenicienta anhela cosas, vienen y la ayudan y luego vienen las malas personas y se la quitan. Luego ve describiendo las experiencias de la madrastra, las experiencias de cada uno de los personajes. Pregunta número 12. ¿Qué es lo que los personajes no han logrado? Ve describiendo cada uno de los personajes y escribe lo que no han logrado. ¿Qué es lo que cada uno de los personajes no ha logrado? ¿Qué es lo que cada uno de los personajes no ha logrado? Pregunta número 13. ¿Qué es lo que los personajes sí han logrado? Ve describiendo en esta historia, en este cuento, qué han logrado cada uno de los personajes. ¿Qué es lo que sí han logrado? Pregunta número 14. ¿Qué es lo que los personajes han logrado pero no saben que han logrado? Pregunta número 14. ¿Qué es lo que los personajes han logrado pero no saben que han logrado?
Última pregunta. Pregunta número 15. ¿Qué podrían saber los personajes que no saben que sí saben? Pregunta número 15. ¿Qué podrían saber los personajes que no saben que sí saben? ¿Qué podrían saber los personajes que no saben que sí saben? Ahora, con toda esta información, vas a escribir un cuento. De la pregunta 1 a la 12, vas a escribir había una vez y comienzas a hacer tu cuento. Y con la información que hay en la pregunta 13, 14 y 15, comienzas con la palabra ahora. Comienzas tu cuento, había una vez, e integras toda la trama, los personajes, lo que sienten, lo que han hecho que no ha funcionado. Y cuando acabes con toda esa información, pones la palabra ahora y ahí escribes lo que los personajes han logrado, lo que han logrado pero no saben que han logrado y lo que podrían saber que no saben que sí saben. Una vez que ya has terminado de hacer tu cuento, puedes ir cerrando tus ojos y procesando toda esta información.